tos es un mecanismo de defensa del organismo y, como le decía anteriormente, puede ser seca o con mucosidad, con flemas. En el caso de no encontrarnos ante una tos con flema, significa que existe una acumulación de mucosidad presente en nuestra vía respiratoria. Como consecuencia, nuestro organismo utiliza la tos como mecanismo de expulsión, con el objetivo de liberarse de esa flema presente en nuestra garganta y en nuestros pulmones. En el caso de que nos encontramos con una tos seca, la causa que origina su aparición es la irritación, pero en realidad no existe necesidad de expulsar esa mucosidad o secreción, puesto que es causa diferente. Acá tenemos entonces la diferencia entre lo que es un jarabe antitusivo contra lo que es el jarabe mucolítico, ¿sí? Por eso ahí lo que le contaba anteriormente. Acá le puse algunos ejemplos, ¿sí? Mucolíticos, por ejemplo, la bromexina, el ambroxol, la carboximetilcisteína. Muchos han visto el bisolbón como una de las marcas que más se vende. Después, por ejemplo, viene el antitusivo, como por ejemplo el bisolbón antitusivo, que es dextrometorfano, codeína, ¿sí? Y algunos, por ejemplo, tienen ambas propiedades, como por ejemplo el Atos, que es un jarabe de Hereda Geli, que es un jarabe de un componente más natural. Y en este caso tiene las dos propiedades. También puede ser que dentro del mismo jarabe vengan tanto una droga antitusiva como un mucolítico, entonces se utiliza con ambas propiedades. Acá tenemos combinaciones como por ejemplo de pseudoefedrina más dextrometorfano, si tenemos un antitusivo más un descongestivo, ¿ves? Ahí dice para tos improductiva. ¿Qué significa tos improductiva? Que no produce moco, ¿sí? Entonces por eso usamos un antitusivo con un descongestivo nasal para toda esa rinitis que uno tiene. Entonces lo combinan las drogas y en el caso de, por ejemplo, el mucolítico antitusivo tiene un mucolítico y un antitusivo, ¿sí? La carboximetilcisteína es el mucolítico y el dextrometorfano es el antitusivo. ¿Se entiende? O sea, ahí estos jarabes son combinados para distintas patologías. Bueno, otro término, como les contaba, era la bronquiolitis. La bronquiolitis es muy común en los niños, ¿sí? Teníamos los bronquios, era la parte un poquito más gruesa, y cuando ya se ramificaban un poco más, estábamos los bronquiolos. Entonces es muy común en bebés y niños, es la causa de inflamación y congestión de vías aéreas pequeñas, bronquiolos. Es causada generalmente por un virus y generalmente se da durante el invierno. Se transmite fácilmente por vía aérea, estornudos, con contacto directo, saliva, superficies contaminadas. Los síntomas es tos, sibilancia, dificultad para respirar, moco, nariz congestionada, fiebre, infecciones en los oídos también a veces da. Puede durar semanas, incluso un mes. La mayoría se cura y no requiere hospitalización. Y el virus más común es el virus respiratorio sincitial, el que más común que produce. Es muy común estos cuadros en los niños durante el invierno. Factores de riesgo lo tienen los bebés que son menores de 3 meses, tienen mayor riesgo porque sus pulmoncitos todavía no están bien desarrollados, los prematuros, cuando tienen un sistema inmune debilitado, cuando están expuestos al humo del tabaco, nunca haber recibido lactancia materna, vivir en lugares de hacinamiento, sin condiciones de higiene y demás, contacto con muchos niños o, contacto con muchos niños, perdón. Y después tenemos el tratamiento. No existe una vacuna, ¿sí?, para este tipo de virus, pero bueno, se recomienda la vacuna de la influencia en mayores de 6 meses, y a los bebés prematuros o de alto riesgo se recomienda administrar un anticuerpo, en realidad, que es contra el virus, pero solamente es muy costosa, digamos, entonces está solamente indicado en lactantes de alto riesgo. Es un anticuerpo que se les da y es muy muy costoso, entonces solamente si tienen mucho riesgo, generalmente los prematuros o de muy bajo peso, se les suele dar este medicamento. El tratamiento, si no es sintomático, en casos de que haya problemas respiratorios, se lo puede suplementar con oxígeno, hidratación, y no usarse antibióticos a menos que se sobrevenga o se conozca que la causa es por una bacteria. Después tenemos la neumonía. La neumonía es la infección del pulmón. Si ya teníamos los bronquiolos, ahora tenemos el pulmón todo inflamado, ¿sí? Es el pulmón con inflamación de todos los espacios alveolares del pulmón. Puede estar causado por virus, hongos o bacterias. Acá podemos tener cualquiera de los 3 casos. Altamente contagiosa, los microorganismos que la provocan se diseminan por aire, por estornudos, tos, moco.
Las personas más propensas a contenerla son los que cursan con una gripe o un cuadro asmático o que ya tienen o padecen alguna enfermedad respiratoria crónica. Y generalmente cuando la neumonía es en una persona que es sana, generalmente la produce una bacteria que se llama neumococo. Y puede ser una neumonía de la comunidad, que es cuando es agarrada dentro de la comunidad, digamos, o hospitalaria, es cuando es un paciente que está internado y por otra situación y dentro del hospital o dentro del lugar donde está internado agarra una neumonía consecuencia de virus o bacterias que están dentro de ese nosocomio, entonces se llama hospitalaria. ¿Cuáles son los síntomas de una neumonía? Bueno, tos con flema, incluso sangre, fiebre acompañada de escalofríos, disnea, dolor de tórax que empeora el inspirado hondo, dolor de cabeza, falta de apetito, cansancio. La cianosis es cuando se pone la piel como azul por la falta de oxígeno. Dolor articular. Es muy muy común en las neumonías mucho dolor torácico, ¿sí? Mucho dolor a nivel de la espalda, ¿sí? Y agitación, como que a uno le cuesta muchísimo respirar. Bueno, acá está lo que es los ejemplos para que ustedes vean. Como les decía, teníamos la bronquitis cuando afectaban este tipo, los bronquiolitis, y cuando ya afecta la inflamación a todo el pulmón, estamos hablando de una neumonía. Los agentes más comunes son los neumococos. Bueno, ¿cómo diferenciamos ahí en este cuadrito? Lo van a leer, una gripe de una neumonía. Yo les había hecho anteriormente la diferencia entre resfrío y gripe, y ahora esta gripe, que la gripe también cursa con ese dolor continuo del cuerpo, ese cansancio, esa debilidad, ¿sí? Y la neumonía también. Entonces, bueno, la neumonía lo que tiene es fiebre muy muy alta, mucha dificultad para respirar, tos, mucosidad en la sangre, a veces la respiración corta con dolor de pecho, y ahí lo que está en el medio es lo que tienen en común las dos. Escalofrío, tos, dolor de cuerpo, sin apetito, vómito, eso es común a las dos. ¿Y cuáles son, como le dije, los agentes que pueden causar esta neumonía? Y bueno, los neumococos, micoplasma, clamidia, son distintos tipos de bacterias. Después tenés virus, tenés hongos también, depende el agente causal. Y el tratamiento en la mayoría de los casos puede resolverse sin hospitalización. Si es una bacteria se le va a dar antibiótico, reposo y líquido. Como dice ahí, el antibiótico, nuevamente se los vuelvo a decir, solamente si es un agente causal, es una bacteria. Y se suele dar amoxicilina, eritromicina, claritromicina o acitromicina, ¿sí? El tratamiento puede ir de 7 a 10 días. Y bueno, la persona con dificultad para respirar puede a veces requerir oxígeno o a veces hasta internación, ¿sí? Y por virus también se puede dar algún otro tipo de medicación, son antivirales como la mantadina, oseltamivir, zanamivir. Y bueno, dice que estos tratamientos son beneficiosos si el inicio es a las 48 horas de aparición de los síntomas. Y un tratamiento sintomático es tratar los síntomas. Otra vez tenemos los AINES, antiinflamatorios, como les había dicho, o corticoides.